¿Alguna vez te has preguntado por qué una sociedad en su conjunto puede parecer que pierde ocasionalmente el sentido de la realidad y comienza a adoptar creencias irracionales en grandes cantidades? La locura colectiva es un fenómeno fascinante que ha confundido a historiadores e intelectuales durante siglos. Comencemos con un comentario hecho por el famoso psicólogo Gustave Le Bon antes de explorar este tema. La verdad nunca satisface a la gente. Les gusta deificar el error si les atrae, rechazando las pruebas que no se ajustan a sus preferencias. Cualquiera puede convertirse en su señor simplemente creando ilusiones para ellos. Su víctima es siempre la que intenta hacer añicos sus delirios. Esta afirmación plantea la cuestión de cómo una civilización puede caer en la locura. ¿Cuáles cree que son los mayores peligros para la civilización, si se me permite preguntar? Puede pensar en pandemias, guerras o desastres naturales. Pero, ¿y si le dijera que, según Carl Jung, la propia mente humana representa la mayor amenaza? Jung pensaba que la mayor amenaza para la civilización era nuestra incapacidad para abordar las fuerzas internas de la psique. Es una batalla con nuestra propia naturaleza, dijo. Probablemente le resulte familiar el dicho latino Homo homini lupus est, que se traduce como el hombre es un lobo para el hombre. Las ideas de Jung se expresan sucintamente en esta frase. En los peores períodos de la historia, cuando lo ilógico se convierte en la norma en lugar de la excepción, esta naturaleza lobo es particularmente evidente. Jung denominó a este fenómeno una plaga psicológica. El mayor peligro para el hombre no es el hambre, los terremotos, los gérmenes o el cáncer, escribió en Vida Simbólica, por la sencilla razón de que no se protege adecuadamente contra las epidemias psíquicas que son mucho más destructivas que los desastres naturales más graves. Psicosis colectiva, ¿qué es? En pocas palabras, es una especie de epidemia de locura que envía a toda una sociedad al delirio y la aleja de la realidad. La historia está repleta de casos reales e inquietantes de este fenómeno, a pesar de que pueda parecer lejano. Consideremos la caza de brujas que tuvo lugar en América y Europa entre los siglos XV y XVII. Como chivos expiatorios de una comunidad presa del pánico, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas y ejecutadas por motivos que no tenían nada que ver con delitos reales. Francis Ha escribe en The Devil's Mania que hacia el final de la locura casi no quedaban mujeres en varias comunidades suizas. La tiranía del siglo XX es otra excelente ilustración. Millones de personas adoptaron creencias que ahora parecen claramente dañinas e irracionales. Pero en su momento, estos conceptos tuvieron el poder de influir en países enteros. La psicosis colectiva tiene consecuencias desastrosas. Jung llevó a cabo una amplia investigación sobre estos fenómenos y descubrió que, a medida que una sociedad se vuelve loca, sus ciudadanos experimentan una regresión moral y espiritual, volviéndose cada vez más emocionales, ilógicos y descuidados. En una multitud, las personas cometen crímenes que nunca cometerían por su cuenta, sin arrepentirse. Aún más aterrador es el hecho de que una sociedad en psicosis colectiva es incapaz de reconocer su propia locura, al igual que un individuo en psicosis es incapaz de reconocer sus delirios. Quienes viven en este estado no tienen una perspectiva externa para comprender la gravedad del problema. Entonces, ¿por qué la civilización cae en la psicosis masiva? Primero debemos comprender los orígenes individuales de la psicosis antes de poder responder a esta pregunta. Aunque el abuso de sustancias o los traumas físicos pueden causar locura, aquí nos centraremos en las causas psicológicas. La causa más frecuente es una oleada de sentimientos desagradables
que provocan un ataque de pánico, como miedo o preocupación. Imagina este terror propagándose como un virus a toda la población. Buscamos desesperadamente un respiro cuando estamos en pánico. Mientras que algunos optan por huir sufriendo un colapso mental, otros eligen enfrentarse a la causa de su miedo. Un colapso psicótico, en contra de lo que se cree comúnmente, es una reestructuración del mundo experiencial de un individuo en lugar de una mera caída en el desorden. Aunque no es una técnica de afrontamiento adaptativa, ayuda a reducir el pánico al fusionar la realidad y el delirio, los hechos y la fantasía. Una de las principales autoridades en esquizofrenia del siglo XX, Silvana Orietti, describió las fases psicógenas que culminan en la locura. La primera es la fase de pánico, durante la cual el individuo comienza a ver las cosas de una manera extraña. Está aterrorizado, perplejo e incapaz de articular los extraños sucesos que está presenciando. Orietti se refiere a esto como la fase de insight psicótico. El individuo comienza a organizar sus sentidos en este periodo, desarrollando una perspectiva patológica de la realidad que le permite dar sentido a sus extrañas experiencias. Orietti se refiere a esta comprensión como insight, ya que el paciente por fin da un propósito a sus experiencias, pero es psicótico, ya que se basa en ilusiones en lugar de en una comprensión práctica de las circunstancias. Básicamente, una persona en un ataque de pánico puede escapar del diluvio de malos sentimientos desarrollando delirios, pero hacerlo supone perder el contacto con la realidad. Según Orietti, un episodio psicótico puede considerarse un mecanismo de afrontamiento aberrante para un ataque de ansiedad grave. Consideremos ahora esto a nivel de toda una sociedad. Una psicosis colectiva puede ocurrir cuando un grupo de personas débiles se asustan y entran en pánico por amenazas reales, imaginarias o inventadas, al igual que una avalancha de emociones negativas puede causar un colapso psicótico en un individuo vulnerable. Sin embargo, aquí está la parte intrigante. La locura puede manifestarse de diversas maneras y los delirios pueden adoptar muchas formas diferentes. Los antecedentes históricos y culturales de la sociedad afectada determinarán la forma específica que adopte la locura colectiva. El totalitarismo es actualmente uno de los tipos más peligrosos de psicosis colectiva. El totalitarismo es el fenómeno contemporáneo del poder estatal centralizado que conduce a la eliminación de los derechos humanos individuales, según el historiador Arthur Lewis. La sociedad se divide en dos partes bajo los regímenes totalitarios: la clase dominante y la clase subordinada. Ambas experimentan alteraciones patógenas, en marcado contraste con nuestra naturaleza imperfecta, que es vulnerable a la corrupción del poder. Los gobernantes adquieren una posición casi sobrenatural. Sin embargo, las masas adoptan una posición psicológica regresiva e infantil como resultado de volverse dependientes de estos gobernantes malsanos. Este es un intento de alterar la naturaleza humana misma, según Hannah Arendt, una de las estudiosas más destacadas del totalitarismo en el siglo XX. Pero esta transformación no produce una utopía, convierte las mentes sanas en mentes enfermas. Los delirios sirven de base y apoyo a la transformación social que tiene lugar bajo la dictadura. En su libro The Rape of the Mind, el psiquiatra Joast Meyrlow explica que el menticidio o asesinato mental es un componente crucial del éxito del totalitarismo. Según Meyrlow, el menticidio es un método sistemático de manipulación psicológica que aniquila la capacidad de las personas para pensar de forma autónoma. A través de esta estructura, la élite gobernante puede inculcar sus ideas oportunistas en los cerebros de las personas a las que pretende explotar y destruir.
Aclaró que esta táctica implica el uso de la desinformación y el terror en tándem para controlar a la población. Examinemos la progresión de este procedimiento menticida. Comienza infundiendo miedo al causar pánico en la población, lo que predispone a la gente a creer en falsedades. El uso de ondas de terror es un método que funciona bastante bien. Este enfoque alterna entre momentos de paz y períodos de gran alarmismo, pero cada calma va seguida de un miedo aún más intenso, y así sucesivamente. Según Meyerlow, debido a que las personas todavía están perturbadas por experiencias pasadas, es más fácil crear los efectos psicológicos de cada ola de pánico después de un período de calma. A medida que la moralidad se deteriora aún más, los impactos psicológicos de cada nueva campaña de propaganda se intensifican, afectando a un público ya vulnerable. La propaganda es esencial en este proceso porque el miedo prepara a la población para el asesinato mental. Para permitir que se destruyan las mentes de las masas, se emplea la propaganda para difundir información falsa y confundir a la gente sobre la naturaleza del problema y las fuentes de las amenazas. Las personas son incapaces de pensar racionalmente debido a informes contradictorios y a información deliberadamente confusa. Esta estrategia funciona bien porque, como señaló Merleau, la lógica puede refutar la ilógica, pero la ilógica desconcierta a quienes intentan pensar racionalmente. Además de inmovilizar el intelecto lógico, este malentendido intencionado hace que la población dependa más de los líderes que afirman saberlo todo. Dicho de otro modo, la confusión hace que la gente sea más propensa a caer víctima del engaño de la dictadura. La lógica y la razón no son tan atractivas emocionalmente como las grandes mentiras y la repetición de disparates. En nuestro entorno contemporáneo, los totalitarios pueden empezar a golpear a la gente con una nueva falsedad mientras todavía están buscando una defensa plausible de la anterior. Nunca ha habido una estrategia más exitosa para conducir a la sociedad hacia la tiranía. Las tecnologías digitales, las redes sociales y los algoritmos hacen posible que el miedo y la propaganda se propaguen rápidamente por todo el mundo. La vulnerabilidad de las personas aumenta aún más por su dependencia de estas tecnologías y la ausencia de tiempo para la introspección y el debate. Al decir que la tecnología moderna anima al hombre a aceptar el mundo tal como es, sin tiempo para la intimidad y la contemplación, Merleau resumió acertadamente los peligros de esta modernidad. Se siente atraído por la tecnología porque le mantiene en movimiento todo el tiempo, sin tiempo para la relajación, la meditación, la introspección o la discusión, y lo expone a una cantidad abrumadora de estímulos. Debido a que la pantalla proporciona respuestas prefabricadas, el hombre ya no aprende a cuestionar su entorno. Otra táctica eficaz es el aislamiento social. Merleau y Hannah Arendt descubrieron que el aislamiento era uno de los principales factores que contribuían al éxito del totalitarismo. Una persona es mucho más propensa a las alucinaciones cuando está sola y se le niega la oportunidad de mantener conversaciones regulares con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Dado que no todo el mundo cae en las artimañas de la clase dirigente, pierde el contacto con la fuerza correctora de los ejemplos positivos. Las personas que detectan la propaganda pueden ayudar a rescatar a otras de los ataques mentales. Sin embargo, el impacto de estos ejemplos edificantes se ve disminuido si se impone el aislamiento. El hecho de que los seres humanos, como muchas otras especies, sean más propensos a adaptarse a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento mientras están aislados es otro factor que contribuye al éxito de la muerte mental. Merleau
basa esta explicación en la investigación sobre condicionamiento del fisiólogo Ivan Pavlov. Pavlov descubrió que en un laboratorio tranquilo, con pocos estímulos distractores, los reflejos condicionados se forman más fácilmente. Todo adiestrador de animales es consciente de que domesticar animales salvajes requiere una paciente repetición de estímulos y reclusión. Los totalitarios se adhirieron a esta pauta porque entendieron que mantener a sus víctimas políticas solas, aisladas, desconcertadas y bajo el ataque de oleadas de terror les ayudaría a someterse más rápidamente. Las personas que sufren agresiones mentales se vuelven vulnerables y desesperadas. Un suministro interminable de propaganda transforma las mentes razonables en un campo de batalla de fuerzas ilógicas, con el caos agitando tanto dentro como fuera de ellas. A medida que las masas anhelan volver a un entorno más ordenado, los totalitarios potenciales tienen la oportunidad de tomar medidas decisivas. En un mundo que parece ir rápidamente en la dirección equivocada, ellos ofrecen una salida, un retorno al orden. Pero este retorno tiene un precio. Una élite gobernante debe hacerse con el control de todas las facetas de la vida de la población y renunciar a su libertad. Se convierten en súbditos obedientes y serviles, renunciando a su capacidad de ser independientes y de tomar las riendas de su vida. Dicho de otro modo, la población en general cede a los delirios de la locura totalitaria. Merleau retrata esta caída con sorprendente detalle. En los regímenes totalitarios del siglo XX se puede observar una forma de locura colectiva. En tales sistemas, la moralidad y la razón humanas desaparecen de forma gradual o abrupta. Estamos rodeados de una sensación de miedo generalizado y nos proyectan adversarios ficticios. Como resultado, los poderes dominantes instan a la sociedad a volverse contra sí misma. El mundo autoritario promete un orden patológico. El totalitarismo erradica la espontaneidad que trae los placeres de la vida y la inventiva que impulsa a la sociedad hacia adelante al imponer una rigidez uniforme y una obediencia ciega de la población. El estancamiento, la devastación y la mortalidad masiva son el resultado del control total de tal sistema de gobierno, ya sea administrado por científicos, médicos, legisladores, burócratas o un dictador. Dime, ¿este contenido te hace pensar? No olvides dejar un me gusta para apoyar el canal. Ahora dime, ¿crees que estamos experimentando signos de una psicosis colectiva en este momento? Si es así, ¿qué ejemplos ves a tu alrededor? Deja tu opinión en los comentarios. El tema de cómo prevenir la tiranía es posiblemente el más importante al que nos enfrentamos actualmente. Todavía es posible reducir los efectos de esta psicosis colectiva si la sociedad ya ha entrado en las primeras fases. Aunque nunca podemos estar seguros del resultado de la locura colectiva, hay cosas que podemos hacer para ayudar a descubrir una cura. Sin embargo, este esfuerzo requiere la colaboración de numerosas personas y de diversas formas. La respuesta debe ser tan diversa como el ataque mental. El primer paso para aquellos de nosotros que deseamos contribuir a la restauración de la cordura en un mundo loco es organizar nuestros propios pensamientos y llevar vidas que animen a otros a hacer lo mismo. El hecho de que nuestro tiempo exija personas redentoras, personas que puedan liberarse del control de la histeria colectiva y preservar al menos sus propias almas, siendo un rayo de esperanza para los demás, no es una coincidencia. Sin embargo, hay otras acciones que se pueden llevar a cabo si uno no es víctima de la psicosis. En primer lugar, se debe compartir toda la información posible que contradiga la desinformación. La ficción y las mentiras propagadas por los aspirantes a totalitaristas son derrotadas por la verdad.
Su capacidad para restringir el libre intercambio de ideas es uno de los factores que determina su éxito. Otra estrategia es utilizar la comedia y la burla para socavar la legitimidad de la clase dirigente. Debemos aprender a emplear el arma de la burla contra los dictadores y demagogos en ascenso, explicó Merleau. El demagogo mismo es casi incapaz de comedia de cualquier tipo y comenzará a perder la cabeza si nos burlamos de él. El establecimiento de instituciones paralelas es una estrategia defendida por Václav Havel, un rebelde político bajo el gobierno comunista de la Unión Soviética que llegó a ser presidente de Checoslovaquia. Cualquier tipo de empresa, institución, tecnología o esfuerzo creativo que esté éticamente fuera de una sociedad totalitaria, pero que esté físicamente ubicado en ella, se considera una estructura paralela. Havel señaló que estos sistemas paralelos funcionaron mejor que la acción política para frustrar el autoritarismo en la Checoslovaquia comunista. Además, una segunda cultura o sociedad paralela emerge por sí sola cuando se establecen suficientes de estas estructuras, sirviendo como un refugio de libertad y razón en el contexto del totalitarismo. Las estructuras paralelas son, si no lugares donde se puede vivir otra vida, una vida que está en consonancia con sus propios objetivos y a su vez construida en armonía con esos objetivos, como argumenta Gavil en su libro El poder de lo sin poder. Estos primeros intentos de autoorganización social reflejan los esfuerzos de un segmento de la sociedad por apartarse drásticamente del sistema totalitario y liberarse de los elementos autosostenibles del totalitarismo. Pero, sobre todo, se requiere la acción de tantas personas como sea posible para evitar una caída a gran escala en la locura del totalitarismo. Se requiere un esfuerzo activo y concertado para restaurar la libertad en el mundo, al igual que la clase dominante no se queda de brazos cruzados y toma medidas intencionadas para expandir su autoridad. En una sociedad que cede a los delirios del autoritarismo, esta puede ser una tarea muy difícil. Sin embargo, la tiranía, como el infierno, es difícil de derrocar, como señaló Thomas Paine durante otro período problemático de la historia. Sin embargo, tenemos algo de consuelo. Cuanto más difícil es la batalla, más magnífico es el triunfo. Es crucial tener en cuenta que la lucha contra el totalitarismo implica desafíos psicológicos, políticos y físicos. La clase dominante se concentra en estas áreas porque reconoce lo crucial que es controlar la narrativa y manipular las emociones. Reconocer nuestras propias debilidades psicológicas y trabajar para fortalecer nuestras mentes contra la manipulación es necesario para combatir esto. La educación, tanto formal como autodidacta, es un enfoque para hacerlo. Necesitamos aprender a pensar críticamente, desafiar a la autoridad y ser capaces de detectar la manipulación y la propaganda cuando las veamos. Esto implica ser conscientes de las falacias lógicas, ser capaces de verificar la información y mantener un grado saludable de escepticismo sin ser paranoicos. Preservar nuestra humanidad y nuestras relaciones interpersonales es otro elemento crucial. El aislamiento y la deshumanización son componentes clave de los regímenes totalitarios. Nos oponemos al pensamiento totalitario, defendiendo los lazos verdaderamente humanos, ejerciendo la empatía y negándonos a ver a otras personas como enemigos o abstracciones. También debemos estar en guardia para salvaguardar nuestra privacidad y libertad individual. A medida que se desarrolla la tecnología, es más fácil para las personas en posiciones de autoridad manejar y vigilar a la población. A los posibles totalitarios les puede resultar más difícil mantener el poder si somos conscientes de nuestros hábitos digitales, apoyamos las tecnologías que preservan la privacidad
y rechazamos la tentación de comprometer la privacidad por conveniencia. También es crucial apoyar y defender la libertad de prensa y de expresión. Cuando los totalitarios toman el control, con frecuencia se dirigen a estas en primer lugar. Defender la libertad de expresión es crucial para preservar una sociedad libre, independientemente de nuestras opiniones. Apoyar los medios de comunicación alternativos y el periodismo independiente que contradice la narrativa del gobierno es parte de esto. Además, debemos tener cuidado al respaldar el autoritarismo. Es raro que el totalitarismo surja de la noche a la mañana. Por lo general, llega gradualmente y cada pequeño paso disminuye la atrocidad del siguiente. Incluso, si un ataque a nuestra libertad se presenta como beneficioso para nosotros, debemos estar preparados para trazar una línea en la arena y declarar «basta». Es importante señalar que la cultura y las artes son importantes en este conflicto. Debido a que entienden lo inspirador y unificador que puede ser el arte, los gobiernos totalitarios a menudo quieren censurar y reprimir la creatividad. Nos oponemos al totalitarismo produciendo y promoviendo arte que honre la libertad, la singularidad y la dignidad humana. Incluso en tiempos difíciles, podemos contribuir a mantener la antorcha de la libertad. En conclusión, uno de los conflictos más cruciales de nuestros días es la lucha contra la locura generalizada de la tiranía. Es una guerra que se libra no solo en las calles o en los pasillos del poder, sino también en los corazones y las mentes de todas las personas. El final nunca está asegurado y el camino rara vez es sencillo. Sin embargo, la esperanza permanece mientras haya personas que respeten la libertad, ejerzan el pensamiento crítico y sigan siendo humanas frente a las fuerzas que deshumanizan a los demás. Hacer de toda tu existencia un acto de rebelión es la única forma de lidiar con un entorno no libre y alcanzar la libertad completa, según el filósofo Albert Camus. Por lo tanto, comprometámonos con este levantamiento de liberación. Sirvamos como un rayo de razón en un mundo que se está volviendo cada vez más loco. Como siempre, la decisión depende de cada uno de nosotros. Sepan que esto es solo el comienzo si este viaje les ha hecho preguntarse y preguntarse, compartir, debatir y aplicar la información para crear un mundo más consciente y unido es donde reside su verdadero valor. Por lo tanto, les animo a continuar esta discusión en la sección de comentarios, expresar sus pensamientos y profundizar aún más en estos intrigantes hallazgos. Si has llegado hasta aquí, significa que estas reflexiones sobre cómo resistir al totalitarismo y preservar nuestra libertad te han aportado lecciones importantes. Ahora, te pido un gesto sencillo pero poderoso. Darle a me gusta a este vídeo porque ayuda al canal a crecer y a llevar este conocimiento a más personas. Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir disfrutando de contenidos que amplían nuestra conciencia. Juntos podemos mantener viva la llama del pensamiento crítico y la libertad.